En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante. Es la última sesión que dedicamos a examinar el libro de Paolo Prodi sobre la historia del hurto en la historia del comercio y a ofrecer una serie de reflexiones que, en relación con la literatura en muchos casos, desembocaron en la intervención que tuvo lugar el pasado 10 de octubre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Este debe entenderse como el penúltimo vídeo de la serie y el último estrictamente dedicado a esta sucesión de análisis donde la economía por una parte, la historia del robo y la interpretación que la literatura hace de todo ello, insisto, desembocó en esa sesión sobre qué nos dicen Cervantes y el Quijote acerca del mercado, del dinero y del comercio. Por lo tanto, digamos que toda la serie que hemos dedicado a analizar la obra de Paolo Prodi desemboca de alguna manera en esa intervención que tuvo lugar en Toledo el pasado 10 de octubre de este año, de 2024. Aquí vamos a hacer el cierre de este libro que, insisto, está en consonancia con aquella intervención. Este volumen de Prodi, este libro de Prodi, nos parece del máximo interés y de la máxima importancia para interpretar el pensamiento que, relativo a economía, a mercado y también a las contribuciones que la literatura puede hacer al pensamiento humano actual, ha de tenerse en cuenta. Prodi concluye, entre algunas observaciones a las que nos hemos referido con anterioridad en otras intervenciones, Prodi concluye en que estamos en crisis. Bien, estamos en crisis, pero eso no es decir nada, ni es decir tampoco nada nuevo. Naturalmente, él dice que lo que está en crisis es la democracia, el Estado y el comercio. Bien, pero en crisis está absolutamente todo. En crisis está también el caviar, el petróleo, la gasolina, el clima, los mares, absolutamente todos los elementos, habidos y por haber. Y, por supuesto, en crisis está también la interpretación de la literatura. Pero cuando hablamos de crisis, ¿de qué hablamos realmente, no? ¿De qué hablamos cuando decimos que la democracia está en crisis, que el Estado está en crisis o que la economía está en crisis? Según Prodi, hablamos de una crisis sin precedentes, de una crisis que no tiene precedentes, de una crisis insólita, de una crisis inédita. Da la impresión, también cuando se lee la prensa digital del día, que el mundo se va a acabar en 24 horas. Es decir, que cualquier gobierno, habido y por haber, no va a durar más allá de 24 horas, que el mundo va a dejar de rotar sobre sí mismo en menos de 24 horas y que todo va a desaparecer. Es decir, al menos las personas que buscan emociones fuertes deben vivir un fin del mundo por lo menos cada 24 horas. Es decir, que cada día debe protagonizarse un apocalipsis, porque si no parece que el día ha transcurrido en vano. Entonces, claro, no hay tantos apocalipsis para tantos días. Lo que sí me parece importante respecto a estas observaciones de Prodi es que él no acaba de matizar exactamente en qué consiste la crisis del Estado, la crisis de la democracia y la crisis del comercio. Hay que sacarlo con forceps, estos contextos y estos contenidos y estas observaciones de Prodi. El lector tiene que esforzarse mucho por saber exactamente a qué se refiere Paolo Prodi cuando habla de estas triples crisis. Y ha de aportar mucho de su parte para llegar a alguna conclusión. La conclusión a la que yo llego como lector personal, particular, individual, de este libro de Prodi, es que la crisis del Estado es la crisis del Estado desde el Renacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial. Da la impresión que tras la Segunda Guerra Mundial, el Estado configurado en el Renacimiento, configurado sobre todo a partir del modelo del Estado español de 1492, entra en crisis y entra en una crisis irreversible, de tal manera que no es capaz el ser humano actual, nosotros, nuestra sociedad en la que hoy vivimos, no es capaz de articular una configuración política que resulte alternativa al Estado constituido en el Renacimiento, al Estado constituido en la Edad Moderna. Parece ser que de ahí no sabemos salir. La alternativa a ese Estado es la globalización. En definitiva, es un supraestado que acuña moneda, que se adueña de los bancos, que gestiona los bancos. No hay bancos nacionales, no hay bancos estatales, sino que los que hay están supeditados a bancos transnacionales, internacionales, globales.
los países más poderosos no acuñan moneda propia, sino que es una moneda acuñada por entidades supranacionales, etcétera, etcétera. De manera que el Estado da lugar a la globalización. Pero esto Prodi no lo dice exactamente, no lo dice literalmente. Prodi también habla constantemente de la crisis de la democracia y se niega a salir de la democracia para resolver los problemas de la democracia. Lo que Prodi no se atreve a declararse a sí mismo y a confesar públicamente es que la democracia no es que se encuentre en crisis, es que se encuentra en lisis, no se encuentra en estado crítico, sino que se encuentra en estado lisiado. Es decir, que la única forma de supervivencia que tiene la democracia no es a través de una perestroika democrática, es decir, a través de una reforma que permita a la democracia seguir siendo democrática, superando sus propias limitaciones. Es que la democracia se enfrenta a problemas que la democracia no puede resolver. La única salida en este punto es que la democracia actúe o se convierta en un totalitarismo, pero no para resolver sus problemas, sino para preservar los privilegios de poderes dominantes. Claro, que una democracia que debe ser, digamos, un sistema político donde todos los seres humanos tengan una representación y un reconocimiento, se convierta en un organismo político donde los privilegios de unos queden por encima de la supervivencia de los demás, eso no nos remite a una democracia, nos remite al más clásico de los totalitarismos, que es en lo que parece que la democracia se ha convertido. Podríamos decir que la democracia ya no es lo que era. Podríamos decir que en el siglo XXI la democracia ya no es lo que era en los siglos anteriores. Y no olvidemos que la democracia no siempre ha sido. Ha habido épocas históricas donde la democracia ni estaba, ni se la esperaba, ni se pensaba en ella. Por lo tanto, si el Estado da lugar a una configuración política supraestatal que reconocemos bajo la nomenclatura de globalización, tras la cual se ocultan muchas cosas, políticamente irreconocibles, en una democracia como la actual, lo que constatamos es que la democracia actual no es lo que era la democracia de otros tiempos. La democracia de Ogaño ya no es la democracia de antaño. Es decir, en una palabra, podríamos decir sintéticamente, la democracia ya no es lo que era. En el siglo XXI la democracia no es lo que era en el siglo XX. Y por otro lado tenemos un mercado que naturalmente entra en crisis, el mercado está en crisis constantemente, pero el nuevo paradigma del mercado es el que remite a un mercado que ya no está en manos de las clases medias, sino que está en manos de apenas un 5 o un 10% de la población planetaria. Es decir, que volvemos a un estadio en el que la riqueza, como ocurría en el Imperio Romano, estaba en manos de poco más o poco menos que el 5% de la población del imperio. Claro, cuando el 5%, o poco más o menos, de la población del planeta atesora, gestiona, organiza, acumula la totalidad de la riqueza o la mayor parte de la riqueza, ¿qué ocurre con el 95% restante? Pues que cada vez es más pobre. Entonces, el Estado, la democracia y el comercio que hasta hoy hemos conocido, pues desde el siglo XVI el Estado, desde el siglo XIX las democracias, o XVIII las democracias muy sui generis, dicho sea de paso, en el que los seres humanos de raza negra pues no se reconocían como ciudadanos libres, etcétera, etcétera. Son democracias muy sui generis estas. Y el mercado que conocemos pues prácticamente desde la época medieval no es lo que era, remite naturalmente a un nuevo contexto, donde los mercaderes ya no pertenecen, insisto, a las clases medias o a las clases humildes, que trasladan sus productos o sus mercancías de un lugar a otro, o que generan riqueza para sí mismos y para la sociedad, sino que estos mercaderes son una especie de proletarios de la globalización. Los dueños de una franquicia ya no son simplemente los mercaderes, sino que son los vicarios o los delegados de grandes mercaderes, que ni sabemos siquiera quiénes son, grandes capitalistas, que convierten al franquiciado en el nuevo proletariado. Y después está el lumpenproletariado, es decir, aquel que no participa absolutamente de nada, porque recibe el parasitismo o las subvenciones o las limosnas del sistema en sus diferentes fórmulas. De tal manera que, claro, el panorama que se impondrá, a mi juicio, sin ser yo profeta en absoluto, pero simplemente juzgando lo que hay,
juzgando lo que hoy tenemos a la vista, que está destinado a potenciarse y a intensificarse a lo largo de la segunda mitad del siglo XXI, es el de un panorama en el que la democracia habrá dado lugar al totalitarismo, el Estado habrá dado lugar a la globalización y el mercado de las clases medias habrá dado lugar al mercado de un inconmensurable capitalismo, irreconocible capitalismo, que convierte precisamente a sus subordinados, a sus franquiciados, a sus autónomos, en el nuevo proletariado, o incluso en el nuevo lumpenproletariado. Esta sociedad determinada por el totalitarismo, la globalización y un proletariado al servicio de un gran capital transformado en algo muy diferente a lo que era aquel que protagoniza la revolución industrial a lo largo del siglo XIX, es el modelo de vida, la situación, la sociedad, la configuración política que espera a la mayor parte de quienes han nacido ya en el siglo XXI, en la primera década del siglo XXI o en la última década del siglo XX. Es lo que podemos denominar la generación de los llamados milenaristas, en español milenaristas, que tiene esa connotación de fin de milenio o de comienzo de nuevo milenio, y que me parece, que me resulta mucho más expresiva que el término inglés millennials, que es mucho más pobre semánticamente. El término milenarista en español es mucho más expresivo, es mucho más potente, es mucho más revelador, y en definitiva designa además un fenómeno generacional que se da en el occidente no anglosajón de una manera mucho más expresiva, mucho más vital que incluso en el mortecino mundo anglosajón, que aparenta una gran vitalidad y sin embargo es un mundo amargamente muerto, es una noche de Halloween sin posible amanecer, en definitiva, no hay un mañana para ellos. Algún día dedicaré un vídeo a la revolución de los milenaristas, pronto, anuncio pronto este vídeo sobre la revolución de los milenaristas. Hay que estudiar algunos detalles y algunas cuestiones, pero hay bastante que decir acerca de la revolución de los milenaristas. No es ninguna tontería lo que esta generación, que de alguna manera, a mi juicio, está destinada a heredar el protagonismo que los boomers, que la generación de los boomers tuvieron en otra etapa de la historia, en otro momento de la historia, esta generación, insisto, de los milenaristas, enormemente debilitada por el raquitismo en el que se han educado, bajo la educación, insisto, bajo la deficiente y deliberadamente deficiente educación intelectual que han recibido, y frente a la cual algunos de ellos, los más inteligentes, se rebelan, porque comienzan a ser conscientes de estas limitaciones, sobre todo a medida que entran en contacto con formas intelectuales, con formas de interpretación más exigentes de las que incluso sus propios profesores, los que han tenido y tienen todavía, les suministran. Es esta generación, insisto, la de los milenaristas, la que tendrá que enfrentarse con las pocas fuerzas de las que dispone, pero no está privado de adquirirlas. Otra cuestión es que no está privada esta generación de adquirirlas, no está privado el milenarista de adquirir esta formación. Otra cosa es que esté dispuesto a ella. Otra cosa es que sepa elegir a sus maestros. Claro, el gran problema de la generación de los milenaristas es que no ha tenido maestros competentes. Pero cabe exigirles a ellos, a los milenaristas, que busquen el maestro adecuado, No sé si me comprenden lo que quiero decir. Si me comprenden, no tengo nada que añadir. Si no me comprenden, pues vuelvan a leer el Quijote otra vez, ¿no? Pero, en fin, esto ya es una cuestión de cada cual. El caso es que esta triple crisis de mercado, de política, de Estado y de democracia, crisis política, crisis financiera y crisis ideológica que afecta al Estado, a la democracia y al mercado, se saldará, a mi juicio, con el totalitarismo, la globalización y un mercado donde el protagonismo pasa de las clases medias, que pasarán a quedar terriblemente empobrecidas como clases bajas, a clases supremas, a clases absolutamente supremas, exclusivas y excluyentes absolutamente de todo. Cito a Prodi, para que vean que yo no me invento estas cuestiones, sino que de alguna manera voy un poco más allá de lo que Prodi advierte. Pero el germen está en Prodi, en Paolo Prodi. Dice Prodi: ese pluralismo está socavado, el traductor, si me permite hacerle esta objeción,
parece que solo escribe en presentes continuos. Dice, este pluralismo está siendo socavado. Traduce él como si fuera una inteligencia artificial. Lo correcto es decir, este pluralismo está socavado, no está siendo socavado. Insisto que combato enormemente el uso patológico, maniático, viciado del presente continuo inglés y de los tiempos continuos ingleses. Ustedes imagínense que Cervantes hubiera escrito el Quijote diciendo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no estoy queriendo acordarme, de cuyo nombre no quiero acordarme. O sea, distingan ustedes, por favor, cuando hablen, los presentes continuos, los futuros continuos y los tiempos continuos de los presentes indicativos en español. O sea, cuando leen la prensa verán que los periodistas no saben usar más que tiempos continuos, porque desconocen el modo indicativo. Pero no lo hagan ustedes. O sea, esto va sobre todo para los milenaristas, ¿no? Para los que son más jóvenes y tienen toda una vida por delante en la que pueden identificar los errores cometidos por sus maestros. Yo corrijo al traductor y digo, ese pluralismo está socavado, como la propia democracia, dice Prodi, por la tendencia de lo económico a englobar toda la vida humana en un nuevo monopolio de poder. Aquí nos vamos a quedar con esto, un nuevo monopolio de poder, un nuevo monopolio de poder. Es decir, lo que antes era un pluralismo político, la democracia, ahora es un monopolio económico de poder. Es decir, el Estado es monolítico, volvemos al Estado absolutista a través de un totalitarismo, que va entrando muy sutilmente, muy levemente, pero que se va imponiendo totalitariamente, monísticamente, monológicamente, porque hay mucha pluralidad, pero luego al final resulta que todos tenemos que hacer lo mismo. La pluralidad es un dibujo ideal, pero no una realidad vivida. Y un monopolio económico que está sancionado por una forma unívoca de ejercer el poder. Y ya Prodi desciende a lo que le interesa, el hurto. El concepto mismo de hurto cambia radicalmente, mientras que la Edad Moderna era principalmente una violación de las reglas del mercado y en los 2 últimos siglos de la era industrial era principalmente la explotación del trabajo asalariado, ahora tiene que ajustarse a realidades totalmente nuevas. Pero Prodi no detalla estas realidades totalmente nuevas, no las detalla las pretéritas, pero no las nuevas. Una de estas realidades totalmente nuevas es la supresión de la propiedad privada. Es decir, que la globalización capitalista tiene el mismo objetivo que el marxismo de Marx, de Engels o de Lenin, la abolición de la propiedad privada. Es decir, el anarcocapitalismo en su dirección, como el marxismo en la suya, coinciden en el mismo punto de encuentro, pero circunvalando el mercado de forma opuesta, que es la supresión de la propiedad privada, que ningún ser humano disponga de una propiedad privada capaz de generarle riqueza propia. ¿De dónde va a sacar la riqueza? Pues del ejercicio del parasitismo que le vaya concediendo el poder superior y absoluto. Naturalmente esto que acabo de decir se puede discutir. Pueden discutir lo que quieran, pueden discutir absolutamente lo que quieran, pero se mueve. Se mueve. Es decir, pueden discutir absolutamente lo que quieran, pero el futuro que van a vivir pasa porque ustedes no tengan nada, ni casa, ni coche, ni nómina. Van a tener nada más que las miserias que el sistema estime oportuno darles para garantizar la supervivencia de su consumo, no ningún otro tipo de supervivencia. Tendrán animales recreativos, pero no útiles. Tendrán perritos, pero no vacas que den leche, porque las vacas contaminan. Tendrán aquello que sea absolutamente esencial y básico para garantizar su supervivencia como consumidores de un sistema supracapitalista del que ustedes, como yo, no veremos absolutamente más que, en fin, el espejismo del oasis a través de revistas y a través de Internet. Como cuando uno sube a un avión y le ponen delante unas revistas donde el panorama de la riqueza y de las clases superiores es absolutamente goloso a los sentidos, pero inasequible al bolsillo. Pues prácticamente lo mismo. Parece que los aeropuertos son una sala VIP de un mundo absolutamente inasequible. En definitiva, entramos en una época en la que no parece tan fácil calificar de hurto la propiedad, como hizo en su día Proudhon. Evidentemente, es que las fronteras entre lo propio y lo ajeno se difunden completamente. La propiedad privada queda completamente atenuada.
desde el momento en que se legitima la ocupación ilegal de una vivienda, valga el oxímoron, desde el momento en que se borran las diferencias entre los derechos de propiedad intelectual y, por un lado, todo está permitido y, por otro lado, se confunden las interpretaciones pianísticas que un estudiante hace con las interpretaciones pianísticas que hace Sviatoslav Richter, por ejemplo, porque así lo decide Internet. Entonces, claro, cuando lo propio se hurta y lo ajeno se puede hurtar, pues evidentemente la propiedad privada queda en ninguna parte, no hay sitio para la propiedad privada. Pero la razón de ser de que se anule la propiedad privada tiene como único objetivo evitar que el ser humano disponga de recursos de soberanía alimenticia y de autonomía personal. Es decir, nadie podrá generar por cuenta propia, independientemente de un sistema que lo domine, una forma de supervivencia. Y llegará un momento en que se nos prive del agua y del aire, y que tendremos que comprar el agua que bebamos. Bueno, me dirán, ya lo tenemos que hacer ahora. Sí, pero ahora aún la tenemos disponible. Tendremos que comprar la posibilidad de disponer de ella, no su consumo. Y por supuesto el aire, un aire que se nos podrá dar tremendamente podrido o contaminado, incluso por nosotros mismos, porque no se nos permitirá otra forma de supervivencia que sobrevivir a cambio de la polución absoluta y degenerada de todo el medio ambiente y de todo el planeta en el que nos encontramos. Y se nos responsabilizará además a nosotros de haberlo corrompido absolutamente todo. Cito a Prodi: a cualquier observador de la realidad económica actual le resulta evidente que la frontera entre robar y no robar, entre robar y el comportamiento honesto, es cada día más difusa, al igual que la frontera entre la propiedad privada y el bien común. Los mayores escándalos, los grandes fraudes financieros, son bien conocidos por todos, pero debemos ser conscientes de que se trata solo de las cimas más altas de un sistema montañoso que consiste en una enorme cadena de hurtos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí Prodi, créanme que se despacha a gusto, dando nombres y apellidos. Entonces, claro, vuelvo a decir lo mismo, cuando se postula la relación, la estrecha relación entre universidad y empresa, y se dice que la universidad debe unirse a la empresa y la empresa debe unirse a la universidad, pongamos el ejemplo del huevo y la piedra. Cuando el huevo da contra la piedra, peor para el huevo, cuando la piedra da contra el huevo, peor para el huevo también. Y en este caso la universidad es el huevo, porque si la universidad se entrega al mercado, el mercado hará de la universidad una empresa, suprimiendo todas aquellas carreras, titulaciones, grados, estudios que no satisfagan los intereses mercantiles del mercado, valga la redundancia. Por lo tanto, sigan ustedes hablando de unir el mercado a la empresa, o de otra manera, supriman los estudios literarios de la universidad, supriman todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico de un Estado, con su arte, su historia y su literatura, sus lenguas, etcétera, etcétera. Que total es en lo que ya estamos. Por lo tanto, en las universidades que existan, que todavía sobrevivan a la segunda mitad del siglo XXI, serán universidades en las que la literatura ni está, ni se la espera, y es más, ni se la recuerde, porque yo estoy seguro de que aquellas bibliotecas que contengan todavía libros sobre literatura, pues simplemente serán enviadas a los depósitos de cualquier biblioteca, donde cuando caiga un chaparrón de agua, los libros quedarán completamente inundados, y no digo más, para el que quiera entender lo que ha ocurrido estos días con bibliotecas e inundaciones. Cito de nuevo a Prodi: el problema es que la frontera entre el hurto y el comportamiento honesto, entre lo legítimo y lo ilegítimo, ha desaparecido completamente. Pero ha desaparecido porque las leyes lo han hecho desaparecer. Ha desaparecido porque la democracia lo ha hecho desaparecer. No ha desaparecido porque haya llegado un mago y lo haya hecho desaparecer, no. Jordan Peterson no tiene nada que ver con esto. No, ni los intérpretes oraculares, ni estos que te ponen en los buzones o te paran por la calle y te dicen soy un gurú que quita el mal de ojo. No. Esto no lo ha quitado de en medio el gurú que te para en la calle para decirte que lee el futuro, que te echa las cartas. No, esto lo ha quitado de en medio el Estado, la democracia y el mercado. Esto es lo que han hecho el Estado, la democracia y el mercado. Por lo tanto, aquí no es cuestión de arte, de magia, sino que es política, es jurisprudencia y es finanza. La aparición de un capitalismo financiero totalmente deslocalizado e invisible,
e irresponsable, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha hecho que las cosas hayan cambiado tremendamente. Y evidentemente, como prosigue Prodi, lo que entra en crisis no es la relación del mercado con la política, lo que entra en crisis es la democracia, el Estado y el comercio. ¿Para quién van a trabajar los graduados futuros en Derecho? ¿Para el Estado o para el gran capital? ¿Para la democracia o para la globalización mercantil? Claro, es que no es lo mismo trabajar para el Estado que trabajar para el mercado. Es que son dos cosas enormemente diferentes, sobre todo cuando una de ellas ya no existe, como es el Estado. Claro, y señala, grandes potencias como Estados Unidos ya están condicionadas porque la deuda pública y la riqueza interna están en manos de grandes inversores extranjeros, ya sean chinos o saudíes, rusos o coreanos, es lo que cita Prodi, es lo que dice Prodi. La separación de economía y política abre así horizontes totalmente nuevos. No solo la impotencia de la política frente al poder multinacional irresponsable, de nuevo vuelve a hablar Prodi del poder multinacional irresponsable, de un poder monolítico económico, multinacional, internacional, pero irresponsable. Está claro que a Prodi no le gusta el cariz que adopta esta globalización. También la nueva fusión entre poder económico y poder político nos haría retroceder milenios. No un milenio, milenios, varios milenios. Y claro, teniendo en cuenta que estamos, pues no sé, en un tercer milenio, empezando el tercer milenio, claro, tenemos que remontarnos a épocas anteriores a la era cristiana, ¿no? Con lo cual, en fin, el predominio de la economía financiera, cito, sobre la economía real, o sea, distingue entre economía financiera y economía real. Es decir, la economía del gran capital y la economía de las clases medias cada vez más bajas. Las falsas privatizaciones, en las que la propiedad se convierte en privada, pero de hecho sigue siendo un monopolio o casi un monopolio. El increíble aumento de la brecha entre ricos y pobres, que es galopante, es galopante. O sea, ¿cómo puede ser que la democracia desemboque en una radicalización abismal entre ricos y pobres? O sea, en lugar de aproximarnos, nos sitúa abismalmente a unos frente a otros. Incluso la desigualdad salarial que cada vez es mayor, que ha aniquilado el concepto fundamental de salario justo. Todos estos fenómenos han socavado objetivamente el orden y los valores tradicionales de la propiedad, de lo mío y de lo tuyo. Y estos valores han venido para quedarse durante una temporada larga, no sé si durante un milenio o más, pero sí durante décadas, y es posible que durante siglos. Es decir, la anulación de la propiedad privada como un producto generador de riqueza individual. Es lo mismo que hablar de la destrucción de la soberanía alimenticia del ser humano. Es decir, el ser humano no es que no tenga con qué alimentarse, es que no tendrá medios ni para plantar una lechuga. Eso es lo que viene, en definitiva, ¿no? Es una globalización inédita, podríamos decir, porque es una globalización que inhabilita al 95% de la población del planeta para sobrevivir por sí misma. Claro, esto sí que no había ocurrido antes. A esta escala y con esta intensidad no había ocurrido antes. No puede hablarse de globalización, dice Prodi, en etapas anteriores, en años anteriores, pese a la existencia de mercados globales, durante los 2 últimos siglos. Las identidades y el poder permanecían entrelazados con el Estado y el territorio. Porque esa globalización, la globalización anterior al siglo XX, era una globalización que aún estaba intervenida, estaba mediatizada por la presencia de los Estados, que imponían un sello hasta cierto punto privativo, hasta cierto punto específico, en esa inmensa y terrible y atronadora globalización mercantil. Pero hoy día los Estados ya han desaparecido, están en vías de disolución o simplemente desempeñan un papel de trámite, desempeñan un papel equivalente al que puede desempeñar un funcionario en un mostrador como intermediario entre el gran capital, la inmensa globalización, el monstruo de la globalización, y el ser humano común y corriente. De ahí que con frecuencia se haya dicho, y el propio Prodi lo repite en ocasiones, que el DNI deja de tener valor, el documento nacional de identidad deja de tener valor, porque lo que verdaderamente tiene valor es la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito tiene el valor de la liquidez disponible o del capital del que se pueda disponer. Es decir, si el DNI nos remite a una procedencia geográfica, no deja de tener valor gentilicio, usted es de tal lugar, la tarjeta de crédito mide lo que vales.
Tanto vales cuanto tienes, no tanto vales según de dónde vengas, que en parte también, pero ya básicamente lo que importa es la tarjeta de crédito. Esta nueva identidad, dice Prodi, no es una solución, ya que puede desvanecerse en la primera crisis financiera. Sí, pero lo que sí está claro es que lo que ya no tiene ningún valor es el documento nacional de identidad, porque es más importante lo que se tiene en la tarjeta de crédito que lo que se puede leer en el documento nacional de identidad. Claro, esto es un nuevo monopolio supremacista, que además no tiene reglas, no tiene normas, porque las normas son muy crudas, las normas no están escritas en ningún derecho civil, sino que están dispuestas en un derecho mercantil dictado según los imperativos y las exigencias de los amigos del comercio. Claro, la globalización ha puesto en crisis, escribe Prodi, todo el orden dialéctico y el equilibrio tradicional entre los poderes, el poder religioso, el poder político, el poder económico, como consecuencia de la supremacía absoluta del poder económico, sobre todos los demás, que determina un monopolio totalmente nuevo. Dice Prodi, estamos ante una mutación antropológica de la sociedad y de su relación con las mercancías. Más que una mutación antropológica, estamos ante una mutación financiera de las élites, que han dado un paso más. Es decir, las élites han hecho lo que no consiguió hacer el proletariado, según los imperativos de Marx. Marx había dicho que todos los proletariados, las organizaciones proletarias del mundo deberían unirse, y no se han unido, sino que cada día están más divididas. Y sin embargo, lo que sí se han unido han sido las oligarquías. El gran capital es compacto. Luego tendrá sus luchas internas, naturalmente, porque sobrevivir en esa hegemonía no es nada fácil. Pero ellos se han unido y el trabajador está totalmente separado y desasistido. Prodi habla de la omnipotencia del mercado sin reglas, del todopoderoso mundo mercantil sin normas. Desde luego no hay normas políticas porque él las controla, las domina el mercado. No hay normas jurídicas porque él también las controla y las domina. El mercader es más potente que el juez, en definitiva. Claro, el derecho mercantil es el derecho del mercado, pero ya está al servicio del mercado, no al servicio del Estado. Las cosas han cambiado completamente y la gente se matará por beber agua. No simplemente por robar un coche, sino por beber agua. ¿Por qué? Pues porque este gran capital concentra las fuentes de energía, pero ya se vislumbran las grandes disputas del futuro próximo por el agua, el aire y las materias primas esenciales. Claro, el no robarás tiene una cita con el no matarás, porque es que la gente se matará por beber agua, la gente se matará por comer. Ya ocurría en el pasado, pero es que tal como vienen las cosas en el futuro, puede ser todo mucho peor, aún mucho peor todavía, en definitiva. Claro, Prodi se plantea hasta qué punto los impuestos, la fiscalización que imponen los estados y las democracias, no son una forma de hurto, no son una forma de robar parte de la propiedad privada que genera el trabajo de los seres humanos, que genera el trabajo de las clases medias. Incluso tiene frases que hacen pensar en algún gobernante o algún mandatario italiano ya fallecido, y escribe Prodi. Se trata de una nueva forma de lucha por el poder en la que, sobre la base de las nuevas tecnologías de la información, aquí habla de la información, de los magnates de la información, el político se elige para representar directamente, si él mismo es un empresario, o indirectamente, unos intereses particulares siempre ajenos a la polis, a la ciudad, al Estado. Es posible que Prodi piense en algún mandatario italiano que fue empresario, magnate de la información, etc., pero él no cita su nombre. El caso en definitiva es que, según Prodi, y según una de sus tesis, a mi juicio muy idealistas y muy católicas, el mercado debe estar al servicio del bien común. Pero es que también el Estado está al servicio del bien común, ¿o no? Claro, depende. Es que el Estado tiene tantas formas de estar que algunas están al servicio del bien común. ¿Del bien común de qué gremios? Porque claro, cuando el Estado se gremializa, el bien ya deja de ser común para ser un bien gremial. Es que no es lo mismo el bien común que el bien común según gremios. El gremio de A, el gremio de B, el gremio de C, pero eso ya no es un bien común, es un bien gremializado. Es que lo que es bueno para un gremio puede ser malo para otro gremio.
es muy difícil encontrar el común denominador de todos los miembros de un Estado cuando el Estado democráticamente propicia las diferencias entre sus diferentes miembros. Esto es enormemente difícil, es que entonces podríamos decir que solo los estados totalitarios que no ven diferencias entre sus miembros procuran verdaderamente el bien común, porque desde el momento en el que un Estado reconoce la pluralidad de gremios, de miembros y de grupos, está incrementando enormemente las posibilidades de dar con el bien común para todos ellos. Entonces diríamos que el Estado más preocupado por el bien común es el Estado chino, por ser precisamente el más totalitario, porque no distingue entre la masa de la población grupos alternativos, y que los estados más injustos, según este criterio, serían los democráticos, porque son los que reconocen mayores diferencias entre los diferentes grupos que los constituyen. A mayor pluralidad, mayor es la dificultad de designar o de identificar o de satisfacer el bien común. Entonces, claro, cuando se habla de comercio y cuando se habla del bien común y cuando se habla de democracia y cuando se habla de totalitarismo, hay que reconocer que se incurren en numerosas complicaciones y en numerosos obstáculos. Esto solo se soluciona desde el idealismo, y las soluciones del idealismo conducen siempre a resultados absolutamente monstruosos porque desembocan de manera inevitable en el fracaso. Entonces, claro, yo creo que Prodi en este punto, por católico, incurre en un idealismo en virtud del cual cree que el mercado está orientado a satisfacer el bien común, lo cual es imposible. El mercado nunca ha estado orientado a satisfacer el bien común, porque el mercado se orienta a satisfacer el bien común de aquellos que participan con mejores condiciones que otros en el mercado. Pero no todos participan igualmente en los beneficios mercantiles. Es decir, unos ganan y otros pierden. Eso es inevitable. Es que la ganancia solo se produce porque hay alguien que pierde. No pueden ganar todos. Entonces, claro, hablar del bien común es ignorar el desenlace del fracaso económico de mucha gente. Entonces aquí no caben idealismos. No caben idealismos. En definitiva, yo creo que el mercado jamás ha buscado el bien común. Otra cuestión es que el desarrollo del mercado haya tenido como consecuencia que más que menos la mayor parte de la gente se haya beneficiado de ese mercado, pero a costa de perjudicar a otros. Eso no cabe la menor duda. Es decir, el marxismo trató de resolver estos problemas, pero históricamente sus logros no han dado para muchas alegrías, desde el punto de vista de la mayor parte de la gente, que ha rechazado, quienes han vivido en el marxismo lo han rechazado, en la mayor parte de los casos, pero también es cierto que el polo contrario, el anarcocapitalismo, que parece querer llevar a cabo sus demostraciones, a mi juicio nos conduce al mismo desenlace, pero mi juicio no es el juicio de los que piensan de manera diferente, y estoy seguro de que los que piensan de manera diferente, es decir, de los que creen que el anarcocapitalismo puede resolver muchos problemas, cuentan con un apoyo histórico inminente, y veremos a ver si la historia les da o no les da la razón. Yo espero morirme antes, probablemente me muera antes de la segunda mitad del siglo XXI, y ya no veré nada de estas cosas, ni falta que me hace. Sinceramente no tengo ningún interés por protagonizar estas emociones fuertes, indudablemente. Cito de nuevo a Prodi: robar en el mercado occidental, en nuestra tradición y en nuestra cultura económica, siempre ha sido una forma de atentar contra el bien común. Bien, pero es que contra el bien común se ha atentado desde siempre, incluso desde el éxito mercantil, porque el que gana mucho dinero lo gana a costa de otros que lo pierden. Es que esto, por mucho que lo disimulemos y maquillemos, es así. Desde hace varios siglos, robar ya no es solo apropiarse de lo ajeno, sino atentar contra las reglas del mercado y del bien común. Pero es que vivir es atentar contra el bien común, por mucho que disfracemos esto. Es decir, la libertad que yo ejerzo es la libertad que yo ejerzo a costa de la privación de la libertad que ejerce mi vecino. O sea, cuando se dice que mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro, obviamente, pero eso no determina hasta dónde llega la libertad del otro. Es que si hay una cátedra y somos 10 opositores, pues evidentemente hay 9 que se privan de la libertad del ejercicio de cátedra, y solo se beneficia uno de ellos, y eso es el bien común.
Eso será el bien común, pero el privilegio de uno frente a otros 9. Entonces, claro, podemos disimular esto con la retórica que se quiera, pero en definitiva no podemos negar la realidad de la que formamos parte. Podemos asumirla, podemos tolerarla, podemos soportarla. ¿Qué remedio te queda? Más que reconocer que has perdido tu oposición a cátedra, en definitiva, o la posibilidad de alcanzarla, ¿no? Pero, o sea, no nos engañemos a nosotros mismos, a menos que sean ustedes idealistas. El idealista es el único que acepta el autoengaño de manera crónica, ¿vale? Pero eso no nos obliga a los que no somos idealistas a vivir bajo los mismos efectos del autoengaño, ¿no? Es decir, cuanto mayores sean los intereses que tienen algunas personas en vivir en el espejismo, más sitio habrá en el oasis para los que no somos idealistas, en definitiva, ¿no? Mientras la economía se ha globalizado, dice Prodi obviamente, el derecho ha seguido anclado en las antiguas estructuras estatales. Sí, así es, el derecho sigue anclado en antiguas estructuras estatales, pero no se preocupen que muy pronto el derecho mercantil servirá a los intereses del mercado y no a los intereses del Estado, porque el mercado ya se ha comido al Estado. Todo el libro de Prodi, toda esta obra de Prodi, todo este libro de Prodi que hemos dedicado a comentar a lo largo de 20 vídeos, de 20 sesiones, todo él descansa, pivota en una pregunta, en un interrogante. Y el interrogante es si la democracia podrá sobrevivir a esta expansión monstruosa de la globalización sin precedentes históricos. Prodi sabe la respuesta, pero se la niega a sí mismo y se la niega al lector, porque le intimida esta respuesta. Prodi sabe positivamente, sabe sobradamente que la democracia no va a sobrevivir a esta globalización, pero no se atreve a dejarlo por escrito, no se atreve a dejar constancia de ello porque le produce horrores solo el pensar en semejante desenlace. Fíjense cómo se expresa Prodi. La cuestión es, así termina el libro, les leo el último párrafo, la cuestión es si Occidente podrá preservar la democracia. Es decir, esto da por supuesto que Oriente ya ni la preserva ni le interesa, la democracia. La cuestión es si Occidente podrá preservar la democracia. Yo ya les digo que no, seguro, vamos, pero es que ni hoy día, la democracia de hoy no es la democracia de hace 30 años, es que no tiene nada que ver. Cualquiera que haya vivido más de 40 años sabe que la democracia no es lo que era. La democracia de hoy no tiene nada que ver con la democracia de hace 30 años. La cuestión es si Occidente, dice Prodi, podrá preservar la democracia y con ella la separación entre poder religioso, poder político y poder económico gracias a la dialéctica entre el interés privado y el bien público. Es que el interés privado se ha comido al bien público. Es que la globalización, el mercado, se ha comido al Estado, es decir, a la democracia. Porque la democracia cae no porque caigan las libertades, sino porque cae el Estado en el que, a través del derecho, se objetivan y se organizan las libertades. La política es la organización de la libertad, es la administración del poder, en el marco de un Estado o fuera de él, en este caso en el marco de un Estado. Pero cuando la democracia se desvanece porque se convierte en un totalitarismo, cuando el Estado se desvanece porque instituciones supranacionales lo reemplazan mercantilmente y operatoriamente, no quedará nada ya ni del Estado ni de la democracia. Y evidentemente, esta es la sociedad que nos espera, o que espera a los que sobrevivan y vivan y perduren a lo largo del siglo XXI, sobre todo en la segunda mitad del siglo XXI. Con frecuencia la gente dice, los políticos actuales destruyen la democracia. No, los políticos actuales no destruyen la democracia, los políticos actuales son el resultado de la democracia, porque la democracia ya no es lo que era. La democracia que hoy tenemos es lo que ha construido un mundo como el que hoy tenemos, un mundo en el que los actuales políticos son el resultado y la expresión de lo que llamamos democracia y que poco o nada tiene que ver con la democracia que algunos hemos conocido. Estos libros, estos comentarios, esta sesión de vídeos está dedicada a la democracia, pero está dedicada a la democracia y a nuestras libertades in memoriam, porque ya no existen.